Bienvenidos al margen de lo posible. Soy Brisel Guerra y hoy la lógica se queda afuera. A ver, contanos. ¿Hubo un momento en tu vida en el que lo posible se quedó al margen? Así que quisiera saber, si cerraras los ojos hoy, ¿cómo describirías ese momento? ¿Qué es lo primero que ves? Bueno, si abriera mis ojos en el momento preciso, cuando todo prácticamente cambió, fue cuando desperté, abrí mis ojos y estaba en cuidados intensivos y me vi con aparatos en mi cuerpo, drenos, una cirugía enorme, y lo que se me vino a la mente fue: no me morí. Ok. Bien. Em, Vamos a recapitular un poco para llegar hasta ese momento. Así que contanos un poquito tu historia. ¿Cómo fueron los primeros indicios, verdad? De lo que te llevó hasta ese momento que nos contás, a esa camilla de hospital, en un momento crítico, hablando de salud. Contanos cómo fue, cuáles fueron los primeros indicios, qué estabas haciendo, trabajabas en ese momento en que trabajabas y cómo fue que te empezaste a dar cuenta de que algo no estaba bien. Pues yo sentía que tenía una vida normal, trabajando normal y todo, con la diferencia que yo empecé a sentir unos dolores en mi espalda. Y eran unos dolores en la espalda y ya se me dificultaba para dormir, boca arriba, yo sentía ese dolor incómodo. Llegó a un momento en que yo, de esas pelotitas como de tenis, me la ponía en la espalda para apretarme porque yo sentía un dolor que no hallaba posición. Y empezó pues yo decía que estaba poniéndome gordita, ¿vea? Porque aumenté peso, pero la verdad es que el estómago se me puso, como que estaba embarazada. Pero yo lo asociaba que estaba engordando, pero lo raro era que yo no aguantaba el dolor en la espalda. Luego de eso empezó un dolor en el costado derecho, vea donde tenemos el hígado. Entonces yo me apretaba y sentía que dolía. Entonces cuando yo ya vi eso fue que consulté, porque yo lo había dejado estar. A todas estas estoy hablando quizás más de un año de estar viviendo así. Y la doctora que me vio, muy amable, muy linda ella, me dijo, no, no quiero sospechar algo, me dijo, pero yo le voy a dejar una ultra. No, primero me dejó unos exámenes de sangre. Entonces, para ver las cuestiones transaminasas y todo eso de estudios del hígado. Y allí fue cuando yo me los realicé, cuando yo lo fui a recoger. Cuando yo los vi, estaban del rango normal. Yo los tenía elevados al triple. Todo estaba súper alterado. Entonces, cuando yo lo vi, uy, esto no es normal, pero yo lo vi así como, no es normal, pero no le vi la magnitud. Entonces, cuando yo se lo llevé a la doctora, ya que ella me lo revisara, me dijo, ay, me dijo Almita, me dijo, creo que es lo que sospecho que no quiero que sea, me dijo, pero le voy a dejar una ultra, porque esto no está bien, me dijo. Todo está al triple de lo normal. Entonces, cuando un 22 de junio fue asueto por mi trabajo, entonces ¿De qué año? del 2015. 2015. Del Pasaste 2015. 2014 sintiendo molestias. 2013, 14 y Decías es el colon, me inflamo por el porque colon, la alimentación puede que no esté bien, estoy subiendo de peso, mm, sentía así dolorcito, pero podía vivir con con él, eso. yo decía que podía vivir con eso, vea, Ujú. pero cuando ya fue como incómodo, yo lo asociaba igual, vea, al colon y cosas así, Ujú. pero la realidad era que
físicamente yo no reflejaba nada, o sea, verme demacrada, nada, o sea, era hasta más rellenita, gordita me miraba, vea. Entonces, y solo era ese dolor. Entonces, cuando me hice la ultra en ese año, fue que cuando me la hicieron la ultra abdominal, me dijo, yo aquí veo una masa hepática, no entiendo muy bien, yo la veo en el hígado, me dijo. Y donde me dijo así, o sea, yo sentí, y una masa que un tumor, me dijo la doctora que me lo estaba. Y donde me dijeron un tumor y en el hígado, rápidamente yo lo asocié, uy, o sea, esto no está sencillo. Y vaya, me dijeron, y me tomaron las fotos, que le dan a uno las fotitos de las ultras y todo. Y yo salí. En ese momento no te habían dicho es un tumor benigno, es un tumor maligno, nada. Solo me dijeron hay un tumor ahí. Hay un tumor, hay una masa. Entonces, y yo salí y me senté en el pasillo del hospital y me senté y me dieron ganas de llorar. O sea, yo tengo un tumor en el hígado y yo sé que es un órgano muy delicado y me quedé así como con ganas de llorar y hoy qué voy a hacer. Pero agarré fuerzas y yo dije, no, señor, vea, yo no estoy sola. Y bueno, y lo presenté nuevamente al médico y allí empezaron, vea, ya estudios, otros estudios más extensos, ya más fuertes, por decirlo así. Y más específicos, Y más específicos, ya fue así, pero no, todavía no daban dónde es que estaba el tumor. O sea, me hacían ultra, me hicieron un TAC. Sí, allí está el tumor, pero no entendemos realmente dónde está, si está en el hígado, en el estómago, dónde es que está. Todavía no daban ellos dónde era, ¿verdad? Y todavía eso fue en el 2015. Y todavía dejé pasar todo ese año que yo dije, no, dije yo, esto está complicado. Me dejaron una biopsia dirigida por TAC. Me dijeron que era lo último que podían, ya lo más seguro para poder llegar a donde realmente estaba el tumor. Entonces, y todavía de eso, o sea, hubo un proceso que bien largo para poder que me autorizaran esa biopsia. Ay, no, dije yo, y las cuestiones de trabajo y todo eso, todavía dejé pasar ese 2015. Ya no continué con eso. Pero en el 2016 yo ya me sentía como más, ya más, el dolor ya no era tan tranquilo, vea. Ya era día y noche, parada, sentada, acostada, era el dolor en la espalda y el estómago me pesaba. Retomé otra vez y me presenté y les dije yo, mire, yo necesito, o sea, la biopsia dirigida por TAC que me la dejaron hace el año pasado y yo ya no seguí el proceso. Entonces, donde vieron la situación en la que yo estaba, se movilizaron la doctora que estaba como directora en ese momento y rápido vieron cómo movilizaron eso y yo pude tener ya la autorización para hacerme la biopsia. Y allí fue pues donde ya me vio el especialista y me hicieron, que es feo ese examen. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo son esos exámenes? ¿Llegas? ¿En qué lugar te lo hicieron? Bueno, ¿Es un cuarto? Es un cuarto donde está el equipo para hacer TAC. Okay. Explícanos, porque no todos hemos pasado como por esos procesos, digamos, y no conocemos cómo son las máquinas. Por ejemplo, si el aire tiene que estar muy frío. O cómo es si te quitan toda la ropa y tienes que estar en bata. ¿Cómo es el proceso? Digamos, vos contanos qué pasó ese día. ¿Llegaste a la clínica? ¿Quién te recibió? ¿Qué te dijeron que hicieras? Contanos el paso a paso. O sea, yo llegué a la clínica, vengo por una biopsia dirigida por TAC y todo eso, sí, ok, ¿por qué? Bueno, y allí, vea, que quieren ellos ya entender realmente dónde es que está ese tumor que está afectando ya, vea, mi cuerpo. Entonces, y bueno, entré a ese cuarto que es totalmente frío por el equipo, ¿verdad? Entonces ya me acostaron y me dijeron, vaya, vamos a hacer la biopsia. Y se presentó la doctora que iba a estar a cargo.
una enfermera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar, me dijeron, tomando pequeñas muestras, me iban a estar pinchando. Hicieron como una pequeña heridita en mi abdomen, al lado derecho, una pequeña heridita, pero me iban a estar metiendo como una aguja, como casi al gruesor de un lapicero. Entonces, y yo o sea, solo me pusieron como una leve anestesia, vea, sí, anestesia. Anestesia local. Ajá. Pero estamos hablando de una aguja local, sí, del tamaño de un lapicero, está gruesa. Porque era lo que necesitaban para meter y cortar, porque a la vez tiene como algo que corta, porque iban a cortar los pedacitos de tumor a donde lo encontraran. Entonces, y yo acostada, y yo decía, y ¿qué veo? Y donde veía, ¿verdad? Porque en la parte de arriba de las máquinas tiene como tipo, no es espejo, pero se ve. Son como lámparas que se reflejan. Que se reflejan. Y yo estaba viendo mi acostada y miraba cabal que se movía la máquina y todo. Me marcaron el abdomen con un plumón, hacer como una X grande, una cruz en todo mi abdomen, quizás por eso, para dirigir, vea. Entonces comenzaron a ver por dónde es que estaba el tumor. Y cuando ya me enfocaban, llegaba la doctora y me metía la aguja y yo solamente oía un tronido. Ya, y cortaba y metía y guardaba. O sea, me hicieron quizás como 10 punzadas. Y cuando empezaron, quizás íbamos como por la tercera y me agarró un frío nervioso, un temblor y empecé que ya no podía detenerme, todo, la boca, o sea, eran unos nervios espantosos, no me dolía, pero eran unos nervios espantosos de estar viendo que me llegaban y yo sabía que me estaban metiendo eso y yo lo estaba viendo por el reflejo y oí el tronido donde cortaban. Entonces inmediatamente detuvieron y me pusieron un suero, no sé qué me habrán puesto en el suero, pero me tranquilicé y pudieron continuar. Entonces me sacaron muestras del tumor y allí fue donde pues descubrieron que el tumor estaba en la cabeza del páncreas y estaba pegado prácticamente en la parte de atrás del estómago y estaba tocando parte del intestino, o sea, ya estaba demasiado grande y allí fue donde ellos lo vieron. Y ya me entregaron vea, todo, vaya, ya está. Y ellos pues mandaron los resultados. Cuando yo fui, me vio un internista y a él me dijo que me iba a remitir con gastroenterología. Ya el gastro vio toda la situación, entonces me dijo que vio los papeles, entonces dijo él, no, dijo, esto ya no es conmigo, porque especificaban que el tumor era demasiado grande y con las muestras que habían sacado no podían definir si era maligno o benigno o qué tipo de tumoración era. Qué tipo de célula cancerosa, porque era demasiado grande y las muestras que habían tomado no podían dar algo. Tenía que extirparse por completo el tumor para poder hacerle un estudio. Entonces eso requería una cirugía. Entonces cuando vio eso me dijo, entonces esto ya no es conmigo, me dijo el gastroenterólogo, esto ya es con cirugía. Entonces él pues me refirió realmente y él fue y dijo con qué cirujano quería que me vieran. Él yo quiero, dijo, no sé si puedo decir el nombre del médico. Sí. Entonces me dijo, yo quiero que el doctor Benítez, me dijo, la atienda. Y fue directamente a la estación de enfermería a sacar mi cita y dijo, quiero con cita con el doctor Benítez. Entonces, y el doctor, pues, Manuel Enrique Benítez, fue el doctor que recibió mi caso. Y cuando lo vio, dijo, bueno, y ahí empezaron, ya no tengo nada ahorita, me dijo, ya como gastroenterólogo no tengo ya más que hacer, esto es cirugía, después de la cirugía, pues vamos a ver qué pasa, regresa conmigo. Ahí fue donde me toma cirugía. Ese doctor, el doctor Benítez, ¿cuál era su especialidad o por qué con él?
Bueno, lo consideraban como un cirujano de lo bueno, ¿verdad? Y estaba bastante joven. Y él era cirujano general y con laparoscopía, parece que se llama también con laparoscopía. Entonces, y bueno, y él me recibió cuando él me recibió. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para Bueno, allí ya fue, pasar, digamos, como esa cadena de doctores no, que allí sí ya fue pasaste? rápido, por donde vieron ya la situación fue como más rápido. Ya no tuve que esperar mucho tiempo, sino que digamos que a los 8 días la cita, Okay. a los 15 días la veo en 8 días, o sea, fue como ya más rápido. Ok, entonces llegas donde el doctor Benítez. ¿Cómo fue tu primera consulta con él? Cuando él ve todos los análisis previos que te habían hecho y te da la noticia, te dice qué es realmente lo que tenés Me y dijo. cómo puede ser tratado, cómo fue. Entonces, bueno, cuando ya me recibió él, vio todo mi expediente y todo, me dijo de que realmente era un tumor en la cabeza del páncreas, era un tumor que ya había pasado las medidas para poder operar y que siendo un tumor pequeño y en la cabeza del páncreas generaba riesgo. Y el mío ya era inoperable por el tamaño. Tenía, parece que 8 por 10 y algo el tamaño. Y para operar, que con riesgo puede ser de 4 a 5 con riesgo. Yo lo tenía de 8 a 10. El doble. Ajá, todo lo que me iba a salir era el doble, el doble. Entonces, pero mire, me dijo, lo bueno que yo la miro, me dijo, que físicamente usted no aparenta, me dijo, lo que usted tiene. Ese es un buen indicio, me dijo así, vea. Pero vamos a seguir. Y él siguió haciéndome estudios, más estudios y todos salían mal, todo salía elevadísimo. Entonces llegó un momento y me dijo, vaya, esto me dijo es de operar, me dijo. En el Hospital San Rafael, allí fui operada yo, en el área de bienestar Te magisterial. dijo, esto hay que operarlo a pesar de que no era No un era tumor operable. operable. Correcto, me dijo, esto es de O sea, operar. contanos cómo fue eso, porque cómo te dices, hay que operarlo a pesar de Ujú. que no es algo que se puede operar. O sea, contanos a detalle cómo fue toda esa situación. Sí, o sea, él sabía que no era operable, que era un riesgo mortal prácticamente hacerme esa operación. Entonces, y me dijo, el tumor es inoperable, es demasiado grande, está en la cabeza del páncreas, un órgano súper delicado. Este, pero allí entran, como decir, la mano de Dios en medio Ujú. de esa situación, porque físicamente yo no la aparentaba, yo no era diabética, a pesar que mi páncreas estaba totalmente involucrado, yo no era diabética, yo no tenía pigmentación amarilla en mi cuerpo, para decir de que porque me estaba ya molestando el hígado, o sea, todos mis órganos, y yo físicamente no lo aparentaba. Entonces, eso me alegra, me dijo en parte, pero no le voy a mentir, yo le voy a hablar claro. Me dijo. Esta cirugía, me dijo, yo no le garantizo que vaya a vivir. Le puedo dar un 95% de probabilidades que muera y un 5% de que viva, de que sobreviva la operación, un 5%, pero podía morir en cuidados intensivos. O sea, era prácticamente morir. O sea, de una u otra y yo estaba destinada a morirme. Es decir, si te practicaban la operación, el riesgo de muerte era de un 95%. Y si eras del 5% que sobrevivía a la operación, podías morir en cuidados intensivos posoperatorios. Posoperatorio. ¿Ok? ¿Y cómo toma la decisión? Entonces, y yo solo me quedé, no sé. Ahora, y perdón la interrupción, pero si continuabas así como estabas,
con el tumor dentro, iba a seguir creciendo, igual era mortal, o cómo, qué pasaba si no te operaban. Si yo no me operaba, me iban a dar tratamiento paliativo, medicamentos para el dolor, porque ya el dolor ya era bastante agudo, ya no era como sostenible de que, sí puedo llevar una vida normal, ya el estómago estaba como de una embarazada. Y imaginé un embarazo cargar un niño. Y o sea, yo andaba más de un año, o sea, andar con el estómago así, y yo diciendo de que era porque estaba gordita. Entonces me dijo, pero mire, me dijo, yo le digo algo, es mejor, me dijo, morir luchando por vivir que solo dejarse morir. Sí, le dije yo. Entonces me dijo, yo le estoy hablando claro, me dijo, porque después no, me dio esperanzas de vida y no fue así. Yo le estoy hablando la realidad de su caso. No, le dije yo, está bien, operamos, me dijo. Sí, le dije yo. Y lo llevaron a junta médica, o sea, no fue solo por tomar una decisión así. Antes de eso lo llevaron a junta médica y lo que le dijeron fue al cirujano de que me dieran nada más tratamiento paliativo, porque de eso me iba a morir. Porque de todos modos en sala se va a quedar. O sea, ellos estaban 100% seguros de que yo en la sala me iba a quedar por la magnitud de la cirugía, porque ya... Entonces, cuando el médico me vio, me dijo, mire, me están diciendo que aquí tratamientos paliativos porque la operación, o sea, es de muerte, no Y le hay que ser garantizamos honestos, hay que ser vivir. honestos. Los doctores, sobre todo los cirujanos, cuando son casos así, a ese nivel, que los porcentajes son tan disparados, que saben que ahí sí, solo un milagro podría intervenir, deciden no hacerlo porque es uno más a su lista de personas que se quedan en la sala de operaciones bajo su cargo. Entonces deciden mejor no correr ese riesgo profesional también ellos y deciden no hacerlo. En el caso del doctor Benítez, te Dios lo dijo usó. hay que mejor luchar y seguir luchando, aunque nos quedemos en el intento, pero yo lo intenté. uh-huh. Intenté luchar por seguir viviendo. No solo dije, me voy a morir y aquí me quedo sin intentar. Sé que esa operación tiene un nombre en específico por la magnitud, o explícanos ahí un poquito. La cirugía que me dijo el doctor es que es una cirugía Whippler, que la cirugía Whippler es especialmente solo para tumores en la cabeza del páncreas, con una herida Chevron. O sea, me abrieron prácticamente todo mi abdomen en forma de un triángulo. Vea, de mi diafragma, todo hasta llegar abajo. Es una herida tipo Chevron. ¿Podrías indicarnos ahí a la cámara, digamos, de dónde hacia dónde va tu operación? Desde acá y baja todo esto hasta llegar aquí. Es como la abertura más grande para tener más espacio, me explicaron, ¿verdad? Para poder meterse, porque tocar ese órgano ahí pasa pegado al páncreas, la vena porta, parece, o si me equivoco, perdón, que 1 milímetro que se pasa el bisturí y yo morí o sea, desangrada, vea. Porque, y tener que cortar, tocar directamente ese órgano y separar, no sé cómo, a no tocar esa vena. Entonces me dijo el médico, pero yo la voy a hacer. Yo le dije, yo la hago. ¿La vas a hacer la cirugía? ¿Te vas a arriesgar? Yo la hago. Entonces ese médico, ante el mismo pronóstico que él tenía, que no me daba vida, esperanzas de vida, él mismo dijo, yo lo hago. Y me dijo, es mejor morir luchando por vivir que solo dejarse morir. Sí, le dije yo. Entonces hay que pedirle a Dios, me decía. Estamos orando, le decía yo. Y esa era mi respuesta. Me dejaba exámenes postoperatorios y me decía, vaya, me decía, seguimos igual, me decía, sigamos orando. Hay que pedirle a Dios, estamos orando, le decía yo, estamos orando. ¿Cómo era llegar a la casa después de cada intervención médica, después de cada consulta médica, después de que te decían, seguimos igual, el tumor sigue ahí, el tamaño es el mismo?
el pronóstico médico es igual. ¿Cómo fue? Porque también fue un proceso de exámenes para saber qué era, luego para saber dónde estaba, luego para saber el tamaño que tenía, hasta llegar con este médico que te dijo, bueno, decidámoslo. ¿Cómo era? Porque estamos viendo tu parte, tu vida médica, digamos, tus intervenciones, tus pláticas con los médicos, pero llegar a la casa, ¿cómo era? Contárselo a la familia, ¿cómo era esa parte? No era tan sencillo porque cuando yo llegaba al consultorio y cada vez que yo llegaba las cosas estaban peores, yo decía, quizás ahora en este examen va a salir que ya no tengo el tumor y allí va a ser el milagro, decía yo, que ya no va a estar el tumor y voy a decir, vaya, ya no me operaron porque Dios hizo el milagro. Entonces, pero no, todo seguía mal. Entonces, y me preguntaba, porque sabía las noticias que me daban, que no era cosa fácil. Entonces me decía, ¿y con quién anda? Yo sola, le decía. Usted sola anda, sí. Porque quizás imaginaban que yo tenía que andar con alguien de apoyo moral, por decirlo así, porque yo salía triste. Cada vez salía triste, pero yo me hacía la fuerte. Yo me hacía la fuerte y le decía, Señor, yo no estoy sola. Señor, yo no estoy sola. Entonces, cuando llegaba a la casa, yo llegaba tranquila porque no quería ver a mi mami que se pusiera triste, a sufrir por mi culpa, porque yo la conocía como era ella. Entonces, y yo solo llegué, ¿cómo está? Ah, me van a operar. Dice el doctor que me van a operar. Ah, sí, pero primero Dios, todo va a salir bien. O sea, yo no le decía, dicen que me voy a morir. O sea, yo no le decía, me voy a morir. Entonces, para los últimos exámenes, yo los fui a recoger y los leí todo alterado. Y yo decía, tal vez ahora. Y yo cerraba los ojos y me entraba al cuarto y decía yo, tal vez ahora aquí todo salió bien de milagro y ya no. Y todo mal. Y esa vez me senté en la cama, apagué la luz y me quedé solo sentada después que leí los exámenes y solo me quedé, Señor, le dije, de esto me voy a morir. Ya no voy a ver a mi familia. Mi hijo empezaba su carrera en la universidad y dije yo, ya no voy a ver a mi hijo graduarse. Ya no voy a estar con toda la gente que quiero. Ya no la voy a volver a ver. De esto me voy a morir. Y me puse a llorar encerrada. Y cuando y eso dejaba de llorar, mi mamá me tocó a la puerta del cuarto. ¿Vas a comer, hija? Sí, ya voy a salir, mamá. Y aquí no ha pasado nada porque yo quería demostrar otra cara, otro rostro frente a mi mamá y todo eso frente a mi esposo, frente a mi hijo. Ve ahí mi familia que vivíamos cerca ahí. No quería como demostrar que yo sí me sentía triste en el sentido que ya no los iba a volver a ver. Quizás no de que me iba a morir, sino de que ya no los iba a volver a ver. Y entonces, pues se llegó el momento. Y cuando llegué otra vez donde el médico, ya me dijo, vaya, hoy sí vamos a programar, me dijo. Ya voy a reservar quirófano, voy a reservar cama en cuidados intensivos, voy a reservar cama en cuidados intermedios. O sea, él preparó todo. Todo lo que un cirujano sabe que va a ocupar. Él ya lo tenía todo preparado. Me dijo, la operamos, me dijo, le voy a dar, me dijo, después de las vacaciones de agosto para que disfrute con su familia, para que pase con ellos. Como queriéndome decir, no la opero antes de las vacaciones porque se puede morir y ni va a pasar las vacaciones. Mejor la voy a dejar que después de las vacaciones de agosto, me dijo. De ingreso el 11, me dijo, de agosto y la operamos sábado 12 del 2016. Y le dije yo, va, excelente. Y ya programada toda la cirugía, y yo dije,
las últimas vacaciones que voy a pasar en mi casa, viendo a mi ¿Qué gente. hiciste en esas vacaciones? Pues yo mi vida normal, o sea, yo no soy de la que, ay, que voy a salir por aquí para allá, sino que en la casa levantarme tarde y comer tarde en la casa, ver tele y convivir con la familia y tal vez salir a dar una vuelta, no sé, a comer a un centro comercial, algo. O sea, a ¿No, no pasarla. recordás haber hecho algo especial, de haber dicho, bueno, no sé si es la última vez que voy a hacer esto con mi familia, así que lo voy a hacer, no sé, abrazar más, dar más besos, no sé. Quizás lo que hice fue como quedármele viendo más. Lo que hacía yo que veía a mi mamá en la casa y yo me le quedaba viendo, las vueltas que daba, que pasaba en la cocina, Mm. y yo solo me quedaba viéndola así, decía, cuando ya no, yo sé que va a andar aquí, que de aquí va a agarrar para acá, que va a hacer esto. O sea, como que la miraba más, miraba a mi hijo que madrugaba para irse a la universidad, para las vacaciones pasó en la casa, vea. Y yo lo miraba y decía que es la última vez que ya los estoy viendo, que podía ver mis sobrinos y decía quizás última vez que los estoy viendo, mi hermano, su esposa. O sea, estaba viendo, o sea, mi familia, como que quería Viendo de llevarme. forma más consciente, Sí, como que me digamos. quería llevar cada detalle de ellos, vea, viéndolos en ese periodo de vacaciones. Pues de allí se llegó el momento que me tenían que ir a ingresar un día antes. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te despertaste? Contanos ese día, Bueno, desde que amaneció hasta el momento en el que ya estabas ingresada en el yo hospital. llegué el momento que preparé mi maleta, mi toalla y todo. O sea, yo iba como que, va, mi toalla, todo lo que uno lleva cuando lo van a ingresar y todo. Entonces me fueron a dejar al hospital. Tenía el ingreso a las 2 de la tarde. Desde esa hora yo no iba a comer nada ya. Y me llegaron a dejar y todo. Iba haciéndome la fuerte porque dije ¿Quién te yo, llegó a dejar? me llegó a dejar a mi mami, mi hijo, mi hermano, mi sobrino. Y estaba estudiando en el ITCA un amigo de mi hijo y dijo que iba a llegar y llegó. Se fue, o sea, se salió y llegó. Allí estuvieron conmigo y permitieron, vea, que estuvieran conmigo adentro en el cuarto donde yo estaba. Y bueno, se llegó la hora que se tenían que ir y mi mamá lloraba, no mami, no llore, le dije yo, sí, mire, ve, todo va a salir bien, o sea, yo sabía lo que me había dicho el doctor, vea, y yo le dije, todo va a estar bien, mamá, le decía yo, pero lo raro era que en medio de esa tristeza yo tenía una paz incomprensible, o sea, tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento y yo sé que esa paz ahora la entiendo que solo me la dio el Señor Sí. Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me sentía triste, pero a la vez había una paz que yo no entendía. Y le dije a mi mamá, no mami, le dije porque ella me abrazó, le digo yo, mire, mañana no vengan a la visita, le dije yo, porque a las 11 me van a estar operando y la visita es a las 12, yo voy a estar en el quirófano, van a venir por gusto. O sea, yo hablando como que era una cirugía bien normal. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Me dijo, vengan hasta el lunes, le dije yo a mi mami. Y a mi hermano, vea, y todo, vengan hasta el lunes porque domingo es por gusto, yo voy a estar en el quirófano. Vaya, me dijo, entonces ahí venimos el lunes. Sí, mami, vengan el lunes. Y se despidió mi hermano, me abrazó, mi sobrino, mi hijo, vea, llorando, me besó y todo. Tranquilo, hijo, le digo, ya, esto ya va a salir, esto ya va a salir. Y mi hijo, sí, en cierta manera sabía, vea. Y bueno, ¿Qué estaba estudiando? medicina. Ajá. Tenía el Entonces, conocimiento conocimiento un poco. Empezaba la Sí. carrera, vea, estaba empezando la carrera, pero pues sí, a él sí como que un poquito le conté, ¿verdad? De la situación. Entonces, y bueno, se despidió el amigo de mi hijo y todo, y todavía cuando iban saliendo de la puerta del cuarto, mi mami se regresó y se asomó y se me quedó viendo. Y salud, le dije yo, sí.
hasta el lunes, le dije yo. Pero yo sin llorar, o sea, yo, hasta el lunes, cuando ellos se fueron, solo me quedó ese recuerdo cuando salieron uno por uno del cuarto, porque dije, ya no los voy a volver a ver. Y me quedé sentada en la cama, llorando, y lo que hice mejor acostarme y me envolví. Y solo me puse a decirle, Señor, yo estoy en su mano. Sé que usted ha puesto una paz, siento tristeza, pero a la vez siento una paz a pesar de que me voy a morir, pero siento una paz. No sé de dónde, Señor, le decía yo, pero no me siento angustiada, no me siento abatida. Solo hay una tristeza. Y bueno, el siguiente día, en la mañana, llegó la directora del área de bienestar, una doctora bien linda. Llegó y me dijo, niña Mari, me decía, pero así, niña Mari, me decía. Y me agarraba así, decía sobarme la canilla. Confiemos en Dios, niña Mari. En Dios. Sí, doctora, le decía yo. Confío en Dios. Y cuando pasaba el ratito volvía a pasar, no sé, quizás me miraba y me decía, es que yo la miro, me decía que usted está tan joven, se ve tan jovencita, o sea, como quieren decir, y tan joven y se va a ir, o sea, y se va a ir. Y ver todo el proceso que yo había llevado de exámenes, que me conocía y todo, pasaba otra vez, niña Mari, todo va a estar bien, niña Mari, pidámosle a Dios que todo va a salir bien. Sí, 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 doctora, le decía yo, estamos orando, estamos confiando. Entonces, cuando el siguiente día se llegó a presentar la anestesióloga, un anestesista. Me dijo, yo soy la licenciada fulana de tal, voy a estar presente en su cirugía, voy a iniciar con la anestesia, me dijo. Que no sé qué, y vamos a estar allí, me dijo, la orden para usted, que no sé, mucho gusto, gracias, y todo. Entonces, de ahí, vayan a Mari, me dijeron, va a dejar todas sus cositas aquí, todo, y yo guardando mis zapatos en la mesita y todo, vamos. Pero no me dieron ganas de llorar, no me dio tristeza. Iba con una valentía que yo no entiendo de dónde me salió esa valentía. Pero sí sé de dónde, ahora sé que Dios me la dio. Cuando yo entré, o sea, yo llegué al quirófano, me llevaron en silla de rueda con mi suero y todo. Allí estaba ya el doctor y todo el ayudante que llevan. Ellos todos, el que iban a estar ahí. Iba a ser una operación de unos 7 horas. Entonces, y cuando yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dijo, ¿cómo se siente? Tranquila, le dije yo. Pero así, normal, tranquila, le dije. Llega que venga así, me dijo. Me llega, porque pues, hay personas que se les sube la presión de los nervios o se les baja. Y yo entré lo más serena, tranquila que podía ser. Y me dijo, va, entonces vamos a pasar, niña Mari. Y me acostaron, lo amarran a uno de los brazos, como que está crucificado, uno amarrado ahí todo. Sí, solo quizás como para ponerle énfasis en la magnitud del tiempo de la operación, porque una cesárea que acabo de tener es cuestión de que para que abren 7 capas y para que nazca el bebé, ponerle que en mi caso entré a las 2 de la tarde y a las 2:12 ya había nacido mi hija, o sea, fue una cuestión, me dijo la doctora, son 25, 30 minutos de operación, es todo, que es considerada una de las operaciones más grandes, una cesárea, y estamos hablando que eran 7 horas de operación. 7 horas. Cansado para el cuerpo que la está viviendo, pero también para el grupo de médicos que está, o sea, el cansancio va aumentando con el tiempo de la operación y el estrés que no disminuye. Entonces es como, es toda una jornada laboral sin pausa. Sí, sí, sin pausa, sin poder detenerse ni un minuto, porque es todo vida, muerte. Sí. Entonces yo lo que me recuerdo es que cuando me acosté, me amarraron y todo, y vi la licenciada, la anestesista que había llegado, vi al doctor parado así ya que lo estaban preparando y todo. Y yo solo me dijo, vamos a iniciar con la anestesia, me dijo.
va a empezar usted quizás va a empezar a sentir sueño y todo. Vaya, le dije yo. Perdón. Cuando empezó la anestesista, me dijo, vaya, voy a comenzar ya, me dijo, quizás por poquito van haciendo la descarga. Yo lo que hice fue ponerme a orar el Salmo 23. Pero fue como de momento, como que me llegó a la mente así. Y yo solo dije, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hasta allí me acuerdo consciente que estaba orándolo. Y me dormí. De ahí ya no sé más. Y a partir de ahí solo me acuerdo que esa fue la parte de que oré con el Salmo 23 y yo ya no recuerdo qué pasó ahí. Quedé dormida y todo. Si yo hubiera muerto ahí, yo no hubiera sentido nada, o sea, dormida me hubiera quedado. Y yo lo que decía es, y cuando abra mis ojos quiero abrirlos allá en su presencia, Señor. Entonces, cuando vine a abrir los ojos, fue en cuidados intensivos, en UCI. Entonces, cuando me recuerdo que primero fui como abriendo un ojo y después otro y lo primero, y voy viendo el techo. Morí, dije yo, así no me morí. O sea, es lo primero, no me morí. Y cuando, o sea, me voy viendo, o sea, llena de aparatos, un catete arterial lleno de mangueras y cosas. Y sin poder moverme, o sea, con la gran cirugía. Pero cuando yo después dije, esto me va a doler, pero así, gracias Señor, no me morí. No me morí, o sea, era una emoción que no me había muerto, pero sin poderme mover, o sea, con tanta cosa en mi cuerpo. Sí. Y en eso que al ratito que yo abrí los ojos, ya estaban allí enfermera y como que le llamaron al doctor. O sea, fue cuestión que despertó. Despertó, sí. O sea. Te tenían en vigilancia. Ajá. Entonces despertó y yo solo me quedé viendo así. Y se quedaron viendo y yo decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y yo lo volteaba a ver así, no podía, o sea, como hablar, vea. Y viendo que rodeada de aparatos y cuando medio volteé así la cabeza, voy viendo un montón de pacientes. Y dije yo, claro, en UCI. En UCI. Y pip, 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 aparatos sonando por todos lados. Y yo... Y bueno, total de que cuando ya empecé a mover la cabeza un poco, a mover un poco los brazos, me di cuenta que tenía drenos, que la cirugía había sido enorme, una herida enorme, vea, estaba con lo que le ponen a uno todo así, vea. Y ya llegaron allí y todo, a estarme tomando fotos, porque el médico decía que quería ver fotos. Si él no estaba allí presente, dejaba a los médicos a cargo que me estuvieran tomando fotos de los drenos, fotos de los aparatos que yo tenía. Tenía una sonda nasogástrica, tenía sonda urinaria, tenía los drenos, tenía mangueras, tenía, o sea, llena de y quería que estuvieran tomando fotos si estaba drenando bien, si no había habido una infiltración, porque si yo desperté, el riesgo era que hubiera una filtración de líquido pancreático que se me regara en el cuerpo y eso me iba a matar. O sea, de las anastomosis, las uniones que ellos hicieron, porque fueron prácticamente 5 cirugías en una. Porque me cortaron la cabeza del páncreas, me cortaron el duodeno, me cortaron un pedazo de estómago y el yeyuno. O sea,
Me cortaron varios órganos. Entonces me dijo, después llegaba ahí, ¿qué tal? El doctor a veces 3 de la mañana, oía que me hablaban y cuando abría los ojos el doctor era el que estaba ahí. Oía que hablaban. Dentro de la UCI también tu posición era, recuerdo yo, porque fui a verte al hospital, que también era la que estaba cercana a la puerta donde están las enfermeras. O sea, también era la posición del paciente más crítico dentro de los pacientes críticos. Sí. Estaba ahí para ver mi reacción al despertar o si daba código, algo, vea. Pero que yo recuerde, no di código, vea. Entonces estas me dijeron de que como tenían que asearme y todo eso, yo tenía mi pelo largo y como solo prácticamente sin moverme, solo boca arriba, me dijeron que me iban a tener que cortar el pelo, a cortármelo todo para poder asearme bien. Y yo, ay no, mi pelo no, les decía mi pelo no. Pero gracias a Dios no hubo necesidad de que me cortaran mi pelo. Ellas vieron cómo hicieron para sacármelo así, me hicieron mis trenzas a manera de que no cortármelo. Y un familiar le tomó foto al bote donde estaba el tumor. ¿Tenés esas imágenes? Tengo fotos donde estaba el tumor, que lo metieron en un bote porque me pidieron que llevara un bote grande. ¿Nos puedes compartir esas? Pero ahorita no, ahorita no. Después, sí, yo tengo. Así nosotros las compartimos también en las redes sociales de Logicaseros, ¿verdad? Para que sepan que ahí van a estar, que pueden ir después de que escuchen este podcast en cualquiera de las plataformas en las que lo estén escuchando, puedan ir y ver las fotos de este caso, ¿verdad? Que la evidencia de todo por lo que pasaste. Pues el milagro sorprendente no era que el tumor iba a desaparecer. El milagro es que Dios me iba a regalar una nueva vida. Sí. Literalmente una nueva vida. Cuando el médico vio que salió y todo estaba estable, vio que ya no necesitaba estar en UCI, me cambiaron a cuidados intermedios. Pero lo asombroso y se puede decir increíble, que quizás van a decir, no, eso es mentira. Pero yo sé que fue real, que a mí no me dolió en ningún momento la cirugía. Postoperatorio, yo no tuve ningún dolor. 0 dolor. Impresionante. Por eso les digo que pueden decir, no creo, porque una operación de esa dimensión que está contando y que no le haya dolido, no me dolió. Y allí pude ir viendo más y más los cuidados que Dios tuvo conmigo. Porque las enfermeras me decían, ¿hay dolor? Cuando yo ya desperté de cuidados intensivos, me decían, ¿hay dolor? Y yo solo les hacía con la cabeza que no. Se iba. Cuando tocaba nuevamente la del dolor, llegaban, ¿hay dolor? No hay dolor, me decían. Se iba. Me bajaron a cuidados intermedios y llegaban, ¿hay dolor? No hay dolor. Hasta ahorita yo no sé qué era un dolor postoperatorio. Wow. Entonces un hermano de la iglesia me dijo, hermana, es que a usted el Señor le puso anestesia celestial, me dijo, porque a usted no le ha dolido semejante cirugía, me dijo. Y no le dolió, no me dolió. Parece increíble, pero no. Y me dijeron, mire, me dijo, qué sorprendente, me dijo una enfermera, que no tenga dolor, me dijo. Y y qué bueno, me dijo, porque los medicamentos que tenía para dolor, me dijo, eran de lo más fuerte. Ya preparadas, pues, para lo más fuerte. Y eso, quieras o no, me dijo, es una droga. Y hasta puede quedar adicto una persona. Pero no hay necesidad de ponérsela, ¿para qué se la vamos a poner? Entonces, no me pusieron medicamento para dolor. A pesar de haber salido de la cirugía,
haber salido de la UCI y haber pasado a cuidados intermedios, aún estaba un pronóstico por ahí reservado por haberte quitado la cabeza del páncreas. Aunque todo hubiese salido bien, hubiese pasado ya dado el alta, incluso había un pronóstico después de ese Siempre tipo había de más. operación. Entonces, ¿cuál era ese pronóstico? Bueno, como para la gloria de Dios, yo sobreviví, entonces me dijeron que en las primeras horas era crucial si iba a haber una filtración. Y eso era como una peritonitis que se riega en todo el cuerpo y allí sí ya no pueden pues hacer nada, ¿vea? Y ahí es donde yo podía morir después de la operación. Entonces tuve una observación bastante en UCI cuando me bajaron a cuidados intermedios y todo. Ya unos aparatos pues ya los quitaron, solo me dejaron para monitorearme el corazón y los demás drenos y todo eso, sonda nasogástrica. Entonces me dijo el médico, vaya, me dijo que yo iba a quedar diabética y iba a quedar hipertensa de por vida, porque había Si lograba sobrevivido. sobrevivir, Si lograba sobrevivir, yo iba a quedar hipertensa y diabética. Y no soy ni diabética ni hipertensa. Entonces, los médicos como todo lo que yo he dicho que no ha pasado, vea, no ha pasado. totalmente fuera de Entonces, lógica, todo fuera de lógica lógica. cero, todo. Entonces de ahí me llevaron, bueno, cuando estaba ahí, llevaron el tumor a patología, me iban a hacer, iban a hacerle los estudios, vea. Y todo esto yo mi tiempo en el hospital. Cuando me bajaron ya al cuarto normal, ya vea, ya había salido me quitaron la sonda nasogástrica y solo quedé con sonda urinaria y los drenos, todavía los drenos. Ya eso me bajaron y el catete arterial que me lo habían cosido en esta parte de acá. Me bajaron ya a cuidados ya normales, vea. Entonces allí ya pasó un tiempo en estudio el tumor. Cuando llegó el cirujano, porque el cirujano llegaba a verme todos los días de madrugada, o sea, él estaba bien pendiente. Entonces me dijo, él llegó, mire, me dijo, y traigo, me dijo, las respuestas del patólogo. Pero me dijo, yo no me quedé solo con una evaluación, me dijo. Pedí una segunda opinión de otro patólogo, me dijo. Y los dos coincidieron. Ajá, le dije que el tumor, me dijo, era de células cancerosas. Pero el cáncer se encapsuló. Okay. No se pasó a ningún órgano, a pesar que el tumor estaba topando en otros órganos, estómago, todo, incluso cuando me hacían las endoscopías para ver si el tumor no estaba en el estómago porque no hallaban dónde era, se miraba una presión como cuando uno infla una vejiga y está apretándola y se ve el bultito por el lado de adentro de la vejiga. Y uno aprieta la vejiga, entonces se miraba en la endoscopía que había algo que estaba presionando el estómago. O sea, era la parte del tumor que estaba topando en el estómago y lo estaba presionando, lo estaba contrayendo. Ahí entonces estaba topando en el duodeno, en el yeyuno. O sea, era grande y me dijo, el cáncer se encapsuló. No hizo, no hizo metástasis a regarse a pesar del tamaño. Tenía todo para ser cáncer y no se hizo cáncer maligno. Y yo solo me quedé así, vea. Gracias, Señor. ¿Quién más podía detener un cáncer en el páncreas? Nada más que Dios. Entonces me estaban dejando prácticamente de 6 meses de vida y no me operaban.
con tratamientos paliativos. Y ¿Y si te va bien. operaban y sobrevivías, cuánto tiempo? Pues no pensaban que podía llevar una vida normal. Después de una cirugía Whipler, una de las cirugías más drásticas que pueden haber, no me, no me garantizaban que tuviera una vida normal. Y yo pues llevo una vida normal. Llevo una vida normal. Y todo gracias a Dios que tuvo ese cuidado tan precioso. El milagro no era que el tumor desapareciera, era el milagro iba a ser más glorioso todavía, porque encapsular un cáncer en el páncreas y yo no ser diabética, no quedar diabética ni hipertensa. Entonces el médico me dijo, esto, y le dije yo, gracias a Dios, le dije, y a usted, no me dijo el doctor, todavía, pero hasta le hizo así, no me dijo. A mí no me dijo. Yo no he hecho nada. Él lo hizo todo, me dijo. O sea, hasta el médico se sorprendió porque solo él sabe quizás lo que él pasó durante la operación, solo él sabe lo que él vivió en esa operación y que yo estuviera viva. Sí. Después me decía, usted es mi milagro andando, me decía. Porque me dijo, usted me dijo, no me dijo, yo no he hecho nada, me dijo. Pero hasta sí le hizo, yo no he hecho nada. Y señaló al cielo y le dijo, él lo hizo todo, yo no hice nada. Amén, le dije yo. Pero sabe, le dije yo, Dios usó sus manos, fueron las manos de Dios a través de usted. Porque nadie me quería operar y él dijo, yo la opero. Como que Dios le dio el sentir, hacerlo, hacerlo. Y al final no iban a ser las manos de él, sino que Dios a través de él. Y me dijo, así que a partir de ahora, me dijo, niña Mari, literalmente, usted comienza una nueva vida. Así que estoy viviendo otra vida en esta vida. Sí, Literalmente. definitivamente. Entonces, los médicos quedaron sorprendidos. Incluso el anestesiólogo me presentó un día al anestesiólogo. Me dijo, pues en los controles, que yo quedé en controles. Entonces me presentó al anestesiólogo y me dijo, le presento, me dijo al anestesiólogo, él es el que... ¿Y ella quién es? Vaya, vení, mira, le dijo. Sí, la Whipler, le dijo. ¿Te acordás? No es espíritu, me dijo. Todavía sí el doctor bromeando, no es espíritu, me dijo. No, le dije yo. No, no puedo creerme que usted esté aquí, me dijo. Si hubiera visto a este hombre, me dijo. Este hombre las echó todas como no tiene idea, me dijo. No, yo dije, me dijo, que ya no estaba, pues me dijo. Pero aquí estoy, le dije yo. Sí, es un milagro, me dijo. El anestesiólogo, porque estuvo el anestesista y luego llegó un anestesiólogo, un médico anestesiólogo. Entonces, y él fue, y después me quiso presentar al director del hospital San Rafael para decirle, aquí está la persona que se le daban 6 meses de vida con tratamiento paliativo, y aquí está, vive coleando y no es diabética, no es ni hipertensa, pero había salido en ese momento que íbamos, pues ya había salido el director, no pudo presentarme. Pero incluso me pidió el médico que todas mis placas y todos los exámenes, que si él los podía usar porque era catedrático en la universidad, en una universidad, para poder presentar mi caso, que era un caso súper complicado y que yo seguía con vida después de una Whipler. Entonces, ese era el milagro glorioso que el Señor tenía preparado, que iba a ser algo más que con decir desapareció el tumor. No, te dio una nueva vida y dejó sorprendida la ciencia de que todo lo que ellos habían dicho no les salió nada, era lo que él dijera, no lo que los médicos decían de mí y de mi vida y de mi salud. Y todavía se admiran cuando me ven porque ya voy a 10 años de la cirugía y yo llevo una vida normal. Y cuando mi hijo cuenta a sus colegas ahora, porque Dios me permitió lo que yo no pensé, estar en la graduación de mi hijo, y ahora le cuenta a los colegas, ¿y qué tal? ¿Y tu mamá? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo se...?
Hombre, tranquila, mi mamá está como que no ha tenido nada. No te creo, porque saben la magnitud de la cirugía. Otro internista me dejó otros estudios para ver si no había una metástasis. Me dijo, porque una cirugía tan grande no puede ser que el cáncer no haya agarrado para otro lado. Y estoy libre de tumores en mi cuerpo, no tengo nada. Y todo es para exaltar el nombre del Señor. Increíble relato, te daban 5 años de vida después de la operación, posiblemente unos 5 años, y que una acabas vida de no, cumplir 10 años. sin ser diabética ni hipertensa. Impresionante. Es que dicen que cuando Dios hace un milagro no lo hace a medias, ¿verdad? Es increíble. Tengo un par de preguntas ya para buscando el cierre. ¿Cómo vivís hoy la vida? Hoy ¿cómo lo ves? Después de ser acreedora de un milagro de Dios que no tiene discusión ni para la ciencia. ¿Cómo vivís? ¿Cómo cambió eso tu vida? Que, bueno, que la voluntad de Dios es perfecta y que no es lo que nosotros querramos ni lo que diga el hombre, sino que lo que Él decida en nuestras vidas. Y cuando pues yo me enfrento a una situación de salud, yo digo, Señor, yo he visto su gloria y su poder en mí. Y me sacó de una, yo sé que puede hacerlo, de otra. Y si de esa otra pues me voy a ir, va a ser su voluntad. O sea, he como aprendido a aceptar la voluntad de Dios en el sentido de mi vida. Si me voy a morir, pues ahora me toca. Pero cuando estuve a punto de morir, el Señor dijo, no, no se muere, y no es lo que digan los médicos, sino que lo que yo voy a hacer en ella es sorprendente, porque los médicos dicen que soy un milagro andando todavía. Sí. Y la última pregunta, ya para cerrar. ¿Qué le dirías hoy a quien solo cree en lo que puede ver? Pues que crea en lo imposible, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Y cuando se esté enfrentando una situación bastante dura en la vida, porque estas cosas no se piensan que van a llegar a nuestra vida, simplemente llegan y hay que tener que aceptarlas. Pero confiando en Él es más fácil. Depositarnos en Él es más fácil. No es sencillo porque somos humanos, pero cuando descansamos en Él, decimos, Señor, yo estoy en sus manos. Y lo que usted haga conmigo va a ser lo que usted sabe que me conviene y lo perfecto. Bueno, yo creo que le diría a esas personas que solo creen en lo que ven, que te vean. Que vean que aquí estás, que vean que no padeces de nada, que hay 10 años después de esa operación y 13 años después de haberte dicho qué es lo que tenías, bueno, 12 años, y estás aquí. Entonces creo que sos evidencia viva de un milagro de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, gracias por haberte tomado el tiempo, haber venido, haber viajado para estar aquí y habernos contado ese testimonio que sin duda alguna nos ayuda a entender que a veces no hay nada que entender, ¿verdad? No hay nada que procesar, sino que todo viene desde lo alto cuando Él decide que así sea. Así que gracias de verdad por haber visto este video hasta acá, por habernos escuchado, los que solo nos escuchan a través del podcast. Este es el primer episodio, así que creo que hemos abierto bien, con un excelente milagro, pero queremos traer más. Así que si ustedes conocen a personas que hayan vivido algo como esto, pues, o un milagro desde otro ángulo, desde de otra forma, pues será bienvenido. Comuníquense con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Así que por ahí vamos a estar viéndonos todas las semanas, primero Dios, llevándoles milagros que Dios se ha encargado de dejar aquí en la tierra como huellas de que Él existe y que su poder también es real, ¿verdad? Así que gracias, de verdad. Este fue el primer video.
Gracias por haber venido, habernos contado tu historia. No tengo duda de que para eso también lo hizo Dios, ¿verdad? Para compartirlo testimonio. con otros. Así que pasen una excelente, bueno, noche, día, no sé a qué horas nos están viendo. Y gracias por estar aquí. Los esperamos en el próximo.